Meditando su palabra, leída de la Biblia de Jerusalén en el libro de Josué del Antiguo Testamento. Vamos a continuar estudiando desde el capítulo 14, la descripción de las tres grandes tribus al oeste del Jordán. Así dice la palabra de Dios. Esto es lo que recibieron como heredad los israelitas en el país de Canaán, lo que les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de familia de las tribus de Israel. El reparto para las nueve tribus de Israel y la media tribu se hizo a suerte, como Yahvé había ordenado por medio de Moisés, porque Moisés había dado ya su heredad a los dos tribus y media de Transjordania, sin dar a los levitas heredad entre ellas. Pues los hijos de José vinieron a formar dos tribus, Manasés y Efraín, de ellos, pero a los levitas no se les dio ninguna parte en el territorio, sino solo ciudades para residir, con los pastos correspondientes para sus ganados y sus haciendas, como Yahvé había mandado a Moisés. Así hicieron los israelitas en el reparto de la tierra. Se acercaron los hijos de Judá a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el kenicita, le dijo: ya sabe lo que le dijo Yahvé a Moisés, el hombre de Dios, de ti y de mí en Cades Barnea. 40 años tenía yo cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a explorar esta tierra, y yo le di un informe con toda sinceridad. Los hermanos que habían subido conmigo se desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel a Yahvé mi Dios. Aquel día Moisés hizo este juramento: te juro que la tierra que ha hollado tus pies será heredad tuya y de tus hijos para siempre, porque así has sido fiel a Yahvé mi Dios. Pues ahora mira cómo Yahvé me ha conservado con vida, según lo prometió. Hace 45 años que Yahvé le dijo esto a Moisés, cuando Israel iba por el desierto. Y ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para ir y venir. Dame ya esta montaña que me prometió Yahvé aquel día. Ya entonces supiste que hay en ella anaquistas y ciudades grandes y fuertes. Sí, Yahvé está conmigo, lo expulsaré como me prometió Yahvé. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón por heredad. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone, el quinitas, por haber sido fiel a Yahvé, Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón era Kiriat Arvad. Arvad era el hombre más alto entre los anaquitas, y acabada la guerra, el país quedó en paz. La suerte que tocó a la tribu de los hijos de Judá por clanes
cayó hacia la frontera de Edom desde el desierto de Sin hacia el mediodía hasta Cades en el extremo sur. Su límite meridional partía del extremo del mar de la Sal desde la lengua que da hacia el sur. Luego se dirigía por el sur de la subida de los Escorpiones, pasaba hacia Sin y subía por el sur de Cades Barnea. Pasando por Hezrón, subía hacia Adar y volvía a Carcat. Pasaba por Asmón, iba hacia el torrente de Egipto y venía a salir al mar. Esa será vuestra frontera por el sur. Al oriente el límite era el mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán. La frontera por el lado norte partía de la lengua del mar que hay en la desembocadura del Jordán. El límite subía de Beth Joglas, pasaba al norte de Beth Arabá y subía hasta la peña de Bohan, hijo de Rubén. El límite subía desde el valle de Acor hasta Debir y volvía al norte hacia el círculo de piedra que hay enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del torrente. El límite pasaba hacia las aguas de En-Semes y venía a salir en Rogel. Subía después por el valle de Ben-Hinón por el sur al hombro de Jebuseo, es decir, a Jerusalén. Subía el límite por el oeste a la cima del norte que hay frente al valle de Hinón, al extremo norte del valle de los Refaim. El límite torcía de la cumbre del monte hacia la fuente de agua de Nestoaf y seguía hacia la ciudad del monte Efrón para torcer en dirección a Baalat, o sea, Kiriat Jearim. De Baalat el límite doblaba por el oeste hacia el monte Seir y pasando por la vertiente norte del monte Yarim, o sea que Salón, bajaba a Bet-Semes, pasaba a Timna, iba hacia el lado norte de Ecrón, doblaba hacia Sicarón, pasaba por el monte de Baalat y salía por Yanel. La frontera terminaba en el mar. El límite occidental era el mar Grande. Este era el límite que rodeaba el territorio de los hijos de Judá por clanes. A Caleb, hijo de Jefone, se le dio una parte entre los hijos de Judá, según la orden de Yahvé a Josué, Kiriat Arba, la ciudad del padre de Aná, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Aná, Sesai, Ahimán y Talmai, descendiente de Anat. De allí se dirigió hacia los habitantes de Debir, que antiguamente se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: al que derrote a Kiriat Sefer y la tome, le daré mi hija Atsa por mujer. El que la tomó fue Oniel, hijo de Kená, hermano de Caleb, y éste le dio su hija Atsa por mujer. Cuando iba a casa de su marido, éste le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió:
hazme un regalo ya que me has dado el desierto de Negué, dame fuente de agua. Y él le dio la fuente de Arribat y la fuente de abajo. Esta fue la heredad de las tribus de los hijos de Judá por clanes. Cuando ciudades fronterizas de las tribus de los hijos de Judá hacia la frontera de Edom en el Negev. Casé, Eder, Yagur, Quiná, Dimón, Adadá, Cadé, Hazor, Jinán, Cis, Telem, Bealos, Hazor, Hadata, Kerioyot, Hezrón, que es Hazor, Amán, Semá, Moladá, Hazar, Gadá, Hezmón, Bespelé, Hazaz, Sual, Berseba y sus filiales, Baalá, Ijin, Esen, El Tolá, Kesil, Hormá, Sielat, Maná, Saná, Lebaot, Silhin, Ajin y Rimón. En total, 29 ciudades con sus aldeas en la tierra baja. Está Estaol, Morá, Adná, Sanoá, Enganim, Tapuá, Enán, Yarmú, Adulam, Socó, Afeca, Saraim, Aditaim, Had, Gederat, Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadasa, Migdal, Ga, Dilán, Mispe, Yotel, Laquis, Bocá, Eglón, Gabón, Las Mas, Kitli, Quederos, Bet, Dagón, Naamá, Maquedá, 16 ciudades con sus aldeas. Litna, Eter, Asán, Itab, Adná, Nesí, Quilá, Así, Maresá, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus filiales y aldea, de Ecrón hasta el mar, todo lo que está al lado de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus filiales, aldea, Gaza con sus filiales y aldea hasta el torrente de Egipto, limitando con el mar grande en las montañas. Samir, Yatir, Sacó, Danat, Kiriat, Saná, que es Debir, Aná, Estemoá, Anín, Gosén, Golón, Giló, 11 ciudades y sus aldeas. Ará, Dumá, Esán, Yanún, Bes, Tapuá, Afé, Juntá, Kiriá, Arba, que es Hebrón, Sior, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmelo, Zi, Yuta, Jirreel, Yodeán, Sanoab, Hagallín, Gibeat y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Halhul, Bet Sur, Gedor, Maarat, Bet Anó, El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Tecoá, Éfrata, que es Belén, Beor, Etán, Culón, Tatán, Soré, Carén, Galín, Beter, Maná, 11 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto está Bet Arabat, Midín, Secacá, Nisán, la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Pero los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos
que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén junto a los hijos de Judá hasta el día de hoy. La suerte que tocó a los hijos de José comenzaba por el lado oriental en el Jordán a la altura de Jericó. Las aguas de Jericó en el desierto que sube a Jericó a la montaña de Betel. Siguiendo de Betel a Luz, pasaba hacia la frontera de los arquistas por Ataró. Bajaba después al oeste hacia la frontera de los Jafletitas hasta el límite de Bet-Jorón, de abajo hasta Gezer, y venía a salir al mar. Esta fue la heredad de los hijos de José, Manasés y Efraín. Frontera de los hijos de Efraín por clanes. El límite de su heredad era por el este, Astro, Ará, hasta Bet-Jorón de arriba, e iba a salir el límite al mar con Mitmetaz al norte, y el límite doblaba al oriente hacia Taaná, Silo, y cruzaba al este de Yanoás, bajaba de Yanoá a Ataró y a Naará, y tocaba en Jericó para terminar en el Jordán. De Tapuá iba el límite hacia occidente por el torrente de Caná y venía a parar en el mar. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por clanes, además de las ciudades reservadas para los hijos de Efraín de la heredad de los hijos de Manasés, todas estas ciudades y sus aldeas. El cananeo que ocupaba Gezer no fue expulsado, y así continúa en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero sujeto a servidumbre. A la tribu de Manasés le correspondió una suerte porque era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, como era hombre de alma, le tocó Galaad y Basán. Y a los otros hijos de Manasés por clanes, a los hijos de Abiezer, a los hijos de Heled, a los hijos de Asriel, a los hijos de Siquén, a los hijos de Jetfer, a los hijos de Semida. Estos eran los hijos varones de Manasés, hijo de José, por clanes. Pero Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, solo tenía hijas. Sus hijas se llamaban Magla, Noa, Hogla y Milca y Tirsa. Estas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los príncipes, y dijeron: Yahvé ordenó a Moisés que nos dieran una heredad entre nuestros hermanos. Le dio pues, según la orden de Yahvé, una heredad entre los hermanos de su padre. Tocaron a Manasés 10 porciones, además del país de Galaad y de Basán, situado en Transjordania, pues las hijas de Manasés obtuvieron una heredad entre sus hijos. El país de Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. El límite de Manasés era por el lado de Aser, Mitad, que está enfrente de Siquén. De allí iba hacia la derecha, hacia Yazid, en la fuente de Tapuá. El país de Tapuá era de Manasés, pero Tapuá en la frontera de Manasés era de los hijos de Efraín. El límite bajaba por el torrente de Caná. Al sur del torrente estaban las ciudades de Efraín.
además de las que tenía Efraín entre la ciudad de Manasés y el territorio de Manasés estaba al norte del torrente e iba a salir al mar. Lo del sur era de Efraín y lo del norte de Manasés, y el mar era su frontera. Lindaban con Aser al norte y con Isacar al este. Manasés tenía en Isacar y en Aser Besán y sus filiales, Gibleán y sus filiales, los habitantes de Dor y sus filiales, los habitantes de Tacna y Megiddo y sus filiales, y un tercio de Nefe. Los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de estas ciudades, y los cananeos lograron mantenerse en aquel país. Pero cuando los israelitas se hicieron más fuertes, sometieron a los cananeos a servidumbre, aunque no llegaron a expulsarlo. Los hijos de José se dirigieron a José y le dijeron: ¿por qué no me ha asignado? Los hijos de José se dirigieron a Josué y le dijeron: ¿por qué no me ha asignado en heredad más que una suerte, una sola porción, siendo tan numeroso como soy? ¿Por qué Yahvé me ha bendecido? Josué respondió: si eres un pueblo tan numeroso, sube a los bosques y tala árboles para ti en la región de los pericitas y de los refaítas, pues la montaña de Efraín es demasiado estrecha para ti. Los hijos de José respondieron: la montaña no nos basta, y todos los cananeos que habitan en el llano tienen carros de hierro. Lo mismo los de Betsán y sus filiales, que los de la llanura de Jireel. Josué dijo a la casa de José, a Efraín y a Manasés: eres un pueblo grande y tienes mucha fuerza. No tendrás solo un lote, sino que tendrá también la montaña. Está cubierta de bosque, pero tú la talarás y será tuya esa región, y expulsará al cananeo, aunque tiene carro de hierro y es muy fuerte. Toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo, donde alzaron la tienda del encuentro. Todo el país le estaba sometido, pero quedaban todavía entre los israelitas 7 tribus a las que no se había repartido su heredad. Josué pues dijo a los israelitas: ¿hasta cuándo vais a retardar el ir a tomar posesión de la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? Escoged 3 hombres por cada tribu, y lo enviaré para que vayan a recorrer el país y hagan una descripción de él en orden al reparto. Luego volverán donde mí. Dividirán el territorio en 7 lotes. Judá se quedará en su territorio al sur, y la casa de José se quedará en su territorio al norte. Vosotros haréis una descripción del país, distribuyéndolo en 7 lotes, y me la traeréis para que os lo sortee aquí en presencia de Yahvé vuestro Dios. Porque los levitas no tienen su parte entre nosotros, pues el sacerdocio de Yahvé es su heredad, y Gad, Rubén y la media tribus de Manasés han recibido ya el lado oriental del Jordán, la heredad que le dio Moisés, siervo de Yahvé. Los hombres se pusieron en camino. Josué dio esta orden a los que iban a hacer la descripción del país: id, recorred el país
y describidlo, y después volved donde mí, yo os haré el sorteo del territorio aquí delante de Yahvé en Silo. Fueron los hombres, recorrieron la comarca y la describieron ciudad por ciudad en 7 lotes en un escrito que llevaron a Josué al campamento de Silo. Josué le echó suerte en Silo delante de Yahvé y repartió allí la tierra entre los israelitas por lote. Tocó una suerte a las tribus de los hijos de Benjamín por los clanes. Los límites de su suerte resultaron comprendidos entre los de los hijos de Judá y los de los hijos de José. Su límite por el lado norte partía del Jordán, subía por el flanco norte de Jericó hasta alcanzar la montaña hacia el oeste y venía a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasaba el límite hacia Luz por el flanco sur de Luz, o sea Betel, y bajaba a Tros, a dar sobre el monte que está al sur de Bet-Jorón de abajo. Torcía el límite y volvía por el oeste hacia el sur, desde el monte que está al lado meridional de Bet-Jorón, para ir a salir hacia Kiriat Baal, que es Kiriat Yarim, ciudad de los hijos de Judá. Ese era el lado oeste, y el lado sur desde el extremo de Kiriat Yarim. El límite seguía hacia Gazín y salía cerca de la fuente de las aguas de Netoat. Luego bajaba hacia el extremo del norte que está frente al valle de Ben-Hinnom, y al norte del valle de Refaín bajaba al valle de Hinnom por el flanco sur jebuseo y seguía bajando hasta En Rogel. Doblaba luego por el norte, salía en Semes y salía hacia el círculo de piedra que hay frente a la subida de Adumín. Bajaba a la peña de Bohan, hijo de Rubén. Pasaba luego hacia la vértice de Bet-Jarabat por el norte y bajaba hacia la Arabat. Pasaba el límite hacia la pendiente de Bet-Joglat al norte e iba a dar el límite a la lengua septentrional del mar de la Sal en el extremo sur del Jordán. Ese era el límite meridional. El Jordán era el límite del lado oriental. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín por clanes, con los límites que la rodean. Las ciudades de las tribus de los hijos de Benjamín por clanes fueron Jericó, Bet-Joglá, Emet-Kesí, Bet-Arabá, Semaraín, Betel, Abín, Pará, Ofrá, Kefar, Almoná, Onís, Gabá, 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Beoró, Mispe, Kefirá, Mosa, Sequén, Yipi, Taralá, Selá, Jaalef, el Jebuseo, es decir, Jerusalén, Gibea y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín por sus clanes. Hermanos, la Biblia significa biblión, y biblión significa biblioteca. En griego, biblión es como un conjunto de libros. Entonces la Biblia es todos los pergaminos que estaban escritos en la antigüedad por separado. La Biblia
hoy en día es fácil para estudiarla, escudriñarla, leerla y conocer con más facilidad la historia de la trayectoria que viene Dios haciendo en la humanidad con todos aquellos que han sido invitados a sus brazos por su amor misericordioso que se renueva cada mañana. Leer la Biblia, estudiar las Escrituras, nos ayuda y nos permite a conocer la sabiduría divina que Dios puso en la humanidad para que nosotros conozcamos que Él es creador y que nos perdona todo y nos ama con amor eterno. La Biblia se divide en dos partes: el Antiguo Testamento, que viene a ser el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo, y el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto que Dios ha hecho con su pueblo. El Antiguo Testamento consta de 39 libros y el Nuevo Testamento consta de 27 libros. Las Biblias han sido traducidas a diferentes idiomas. Del arameo y del griego han venido muchas traducciones y en el mercado podemos elegir la Biblia de nuestra preferencia. Además de la Biblia, están incluidos libros históricos relacionados con la forma de conexión con Dios y la historia de mujeres y hombres, de ciudades y pueblos que trajeron a la Biblia un enriquecimiento del conocimiento para entender. Dios inspiró al hombre a través del lápiz y el pensamiento para transmitir las ideas que Él quería que hoy se manifieste en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios, ayer, hoy y siempre, habla a cada uno de nosotros en una forma personal, particular, individual, a nuestra persona, a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestro ambiente de trabajo, a la humanidad. Y Moisés en el Antiguo Testamento escribe el Pentateuco, los primeros 5 libros. Pero la Biblia la hicieron alrededor de 40 hombres que fueron inspirados por el Espíritu Divino de Dios. Y hoy en día nosotros recibimos una promesa gratuita que en el Nuevo Testamento los apóstoles nos escribieron y dijeron que si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cogemos nuestra cruz al hombro, le seguimos a Él y cuidamos esa salvación, nosotros podemos tener una relación personal con el Padre, porque por causa del pecado hemos estado separados del Padre y porque traemos con nosotros ese pecado original que solo la aceptación de Jesucristo nos ayuda a limpiarnos de todo mal y a cerrar la distancia que separa al Padre de nosotros, y nos unimos a Él a través de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo.